por llevar a sus hijos a las movilizaciones. Gracias, Marcelo, nuevamente bienvenido. Bueno, a ti, Jimena, buenas noches, siempre presto a poder conversar estos temas que involucran y relacionan a niñas, niños y adolescentes, que es algo que la población tiene que saber y entender a cabalidad los efectos de lo que se va generando y lo que se dice para tomar una posición coherente respecto a lo que pasa con la niñez y adolescencia en nuestro país. Lo que dice la viceministra es, tenemos un código niño, adolescente que establece las sanciones necesarias, como lo es el artículo 153, cuando existe infracción. Por ejemplo, ella, sin embargo, anunció que podrían sancionar a los padres con multas, incluso quitarles la custodia por la vía judicial. Por favor, primero, me gustaría que nos ayudes a digerir este tema, porque estamos hablando de movilización, estamos hablando de protesta, donde los hijos están con sus padres. Hablemos primero de las circunstancias. Bueno, Jimena, a ver, hay que partir desde lo que es una infracción por violencia y que en realidad parece una denominación medio extraña para entender a qué se refiere cuando hablamos de la utilización de un niño entendida como una infracción por violencia. El actual código no ha establecido o le ha dado esa denominación a lo que antes eran las formas de maltrato que se podrían ejercer en contra de niñas, niños y adolescentes. Las infracciones por violencia, primero habrá que entender de que no son figuras delictivas, no son actos punibles, sancionatorios, desde una lógica penal, desde que el Estado tiene que sancionar en su máxima expresión de lo que es el jus puniendi, el derecho de castigar, de que una persona puede ir privada de libertad por haber incurrido en algunas de estas faltas. Si nosotros leemos cada uno de los incisos de las infracciones por violencia, vemos que son situaciones que afectan sin duda a la niñez y adolescencia, pero no para constituirse en hechos delictivos de tipo penal. Y por ende, las mismas sanciones que se prevén para estas infracciones por violencia, digamos, podríamos determinar de que si un padre, para hacer, digamos, un caso del tema analógico, ha incurrido en alguna de ellas, se puede pedir que el padre pues vaya y asista a un proceso terapéutico para no incurrir en alguna de las infracciones, por ejemplo, maltrato psicológico. No, o que, bueno, al padre se le pueda obligar a que se le evidentemente pueda pagar algún tipo de multa o algún tipo de monto de dinero que vaya a resarcir el daño que se le ha ocasionado a un niño. En situaciones extremas, donde hablamos de actos recurrentes de violencia, que ya no solamente podrían constituirse en estas infracciones por violencia, ¿no? Porque también hay que señalarlo, situaciones graves obviamente pueden tener connotaciones de tipo penal. Pero en el caso en concreto del inciso H, ¿no? Que hace mención a la utilización de niñas, niñas y adolescentes, sin duda es cometer un exceso el poder amenazar a una persona que está ejerciendo su derecho de protesta, que está ejerciendo su derecho de reunión, marcha, a partir de una demanda en conjunto, en el cual no solamente es el papá, sino es la mamá que está acompañando este mecanismo constitucionalmente reconocido, democráticamente permitido en nuestro Estado, de poder salir a partir de esa demanda por las calles o por una carretera con una demanda. Y nos preguntamos qué pasa con los hijos, ¿no? En muchos de los casos, estos niños no tienen con quién quedarse. Y para poder entender y poder circunscribir, digamos, adecuar una conducta a la utilización de un niño o niña adolescente, tenemos que primero entender si realmente ese niño tiene una presencia, por ejemplo, en una marcha, con fines claramente de tipo político, ¿no? O sea, son medidas de hecho que están apuntadas a utilizar al niño viéndolo como un objeto. Cuando el niño está acompañando a sus padres, y un claro ejemplo es lo que pasó y ha pasado en marchas, de Chaparina y todo. Por ejemplo, Chaparina, ¿no? Y el paso por ese sector, recordando ya hace años atrás la marcha del Tignis. Igual el gobierno, ¿no? Llamó la atención de que se cuestione de que muchos padres estaban acompañados de niños, cuando en realidad lo que se debía hacer es ver de qué manera poder persuadir a los marchistas de poder trasladar, quién sabe, a los niños a la ciudad de La Paz, porque la marcha venía, había una situación de hambre, de cansancio, pero no amenazar y de que se les va a quitar. O sea, este tipo de amenazas salen completamente del contexto y la razón de ser de un artículo que está mal entendido, mal utilizado y que más bien el fin que se le está queriendo dar
a una amenaza de que a un niño, a una familia se le va a quitar a sus niños porque están acompañando una marcha, es completamente desproporcionado y no rige o no se adecua al entendimiento cabal de lo que es la utilización de un niño o niña adolescente. Nosotros hemos superado ya hace años atrás en nuestro país el hecho de que a un niño se lo vea como un objeto, ¿no? Yo me pongo, digamos, en la situación, digamos, donde realmente podría adecuarse la infracción por violencia. Si estuviéramos frente a marchistas que están obligando a los niños con llanto a que caminen por la carretera contra su voluntad y eso fuera evidente de que los padres están imponiendo de que esos niños caminen y marchen para generar, no sé, pena, que la población, digamos, se sensibilice con la marcha, utilizando a los niños con ese fin, o sea, poniéndolos a los niños y exponiéndolos a una situación de esa naturaleza, pues obviamente la posición sería distinta. Ahí sí hay una evidente utilización, esos niños contra su voluntad están en la carretera, se los está obligando a marchar, se les está afectando, no solamente hay una utilización, hay una clara violencia física y psicológica a los niños y que debería ser sancionada. Pero reitero, en ese caso extremo donde claramente habría una utilización, por ninguna razón pensaríamos de que debería intervenir las autoridades, quitarles de esos niños a los padres, llevarlos a hogares, ¿no? Quitarlos del seno materno en el cual viven y más bien ir en contralínea de lo que está actualmente haciendo el gobierno en otras instancias del Estado. La viceministra, por ejemplo, no debe saber que el mismo Ministerio de Justicia, que es el ente rector en niñez, por ejemplo, está trabajando fuertemente en políticas para que los centros de acogida que existen en el país, donde en este caso tendría que llevarse a los niños porque los padres están obligándolos a marchar, por decir, ¿no? Lo que estamos haciendo es que los centros de acogida estén inundados de niños, hacemos que esos niños se queden indefinidamente en esos centros, pierdan esa posibilidad de tener una familia, ¿no? Y vamos en contra de lo que un ministerio más bien está planteando, de poder hacer de que los niños salgan de esos centros, vuelvan a sus familias, y tal vez no la familia directa, sino la familia ampliada. Entonces es inentendible cuando una autoridad que ni siquiera es competente en el área que corresponde a niñez, se anime a amenazar de esta manera a una familia, lo cual yo más bien considero que ese tipo de amenaza es la que debería analizarse y estudiarse si amerita más bien iniciar un proceso a la ministra por las amenazas que está haciendo de querer o de pretender quitarle a una familia a los niños que solamente están acompañando a una marcha, ¿no? Entendemos no contra su voluntad, los padres ejerciendo su autoridad de padres llevándolos, porque esos niños no tienen dónde quedarse y tienen que venir con sus padres, ¿no? A ejercer su derecho a la demanda que está plenamente reconocido en la Constitución. Marcelo, tú nos has explicado las circunstancias, también los tipos de sanción que podrían darse según el Código Niña, Niño, Adolescente, que establece precisamente esto cuando existe una infracción con violencia. En algunos casos, pero por ejemplo, si vamos un poquito más allá, la utilización de los niños en los diferentes espacios, ya lo has dicho tú, de movilización, de protesta, acompañando a los padres, pero hay espacios públicos, hay espacios políticos. En estos casos, por favor, explícanos. Puede ser que en un acto, ya sea de un gobierno central, de un gobierno departamental o de un gobierno municipal, donde haya la presencia masiva de niños, aquí no hay ningún tipo de sanción, no se está violando la ley cuando aparecen los niños, pero se tratan de momentos que sí competen a la niñez. Sin duda, ¿no? Hay espacios que pueden... Eso está permitido. Sí, hay que entender en qué circunstancia hay una utilización del niño, ¿no? Y hay una clara diferencia, digamos, una regla que parte y que nos hace entender cuándo hay una infracción y cuándo no lo hay. Reitero, hay una infracción cuando se está viendo al niño como un objeto. Yo lo utilizo al niño porque creo que puede servirme su presencia con otros fines que no son el de mostrar algún tipo de política municipal, departamental, nacional a favor de la niñez y que necesariamente y lógicamente puedo exponer o puedo mostrar a los niños que están presentes. Por ejemplo, un gobierno municipal que decida establecer un programa de crear más centros infantiles, más guarderías municipales y donde vamos a mostrar a los niños que están asistiendo a las guarderías, ¿no? O de que el espacio va a ser para ellos, qué tipo de educación se les va a dar. No podríamos cuestionar de que ese tipo de muestra y expresión y participación de niños es una utilización. Distinto sería de que a estos niños los estemos exponiendo, no sé, en un espacio o a manera de propaganda de una gestión
departamental, municipal o nacional. Queremos mostrar que unos niños, por ejemplo, que están en un espacio de protección porque han sido víctimas de violencia, ¿no? Los empecemos a mostrar para crear cierta sensibilidad en la población y para demostrar que la gestión que está haciendo uno de gobierno es la correcta y la que debería generar más bien mayores adeptos a que apoyen una determinada posición o partido político. O sea, hay que saber determinar cuándo al niño se lo ve como objeto y cuándo no. Entonces, no toda presencia de niño en un espacio político público va a ser entendido como una infracción por violencia. Habrá que determinar claramente si en ese caso correspondía a la presencia de un niño, y en aquellos que no, y donde claramente estamos viendo que el fin tiene otra tendencia que no es la de mostrar a los niños y que se está más bien cumpliendo un rol protector en la lógica de respeto de sus derechos. Entonces, en esos casos sí habrá que cuestionarlo y, quién sabe, iniciar un proceso en contra de quienes utilizan a esos niños, quienes estarían incurriendo en la falta, pero aclarando también de que ese tipo de utilización no va a generar en ningún caso de que ese niño, por ejemplo, sea, ¿no?, extraído, ¿no?, o sea, rescatado de la mamá y del papá para llevarlo a un centro de acogida. Y sabemos que los centros de acogida lastimosamente son espacios donde hoy en día los niños se quedan indefinidamente institucionalizados, lo que obviamente va completamente en contra de su interés superior, que es un ente rector que establece nuestra Constitución y también la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Marcelo, lo que dejas aquí claro es que un niño no puede ser motivo de manipulación, porque esa es una forma de violencia psicológica, porque se entiende que detrás de ese menor que está siendo motivo de manipulación hay un adulto que está actuando. Así es, ¿no? Es muy común, ¿no?, de que para llegar de mejor manera a la población, ¿no?, entendamos de que el niño pareciera que es lo más sensible que ve la gente, y que nosotros, cuando no entendemos de que el niño no es un sujeto de derechos, y si no lo vemos, aunque no queramos decirlo así, como un objeto, vamos, lo exponemos, lo utilizamos, ¿no?, y lo empleamos como si fuera una cosa, ¿no? Sin duda eso es completamente contrario a su interés, como decía, a sus derechos. Entonces, el momento que estamos actuando en cualquier esfera, no solamente a nivel político, sino también a nivel interno, social, familiar, y queremos hacer uso de los niños y mostrarlos para un fin que no necesariamente responde a atender a la población de la niñez y adolescencia, estamos hablando de una utilización. Obviamente en otros espacios y en otros casos donde no se da estas circunstancias, pues habrá que entender de que no es una utilización, menos una infracción por violencia, y por ninguna razón entender que eso es un hecho delictivo, el pretender utilizar a un niño o el que un niño acompañe, por ejemplo, en este caso, porque es algo que llama la atención no solamente a mí, sino a todas las personas que trabajan en temas de niñez, que se puede amenazar a un papá o una mamá de decirle: su niño debería estar en su casa solo mientras usted marcha, perfecto, venga, y que su niño de 5, 6, 7 años que se cuide durante los días que usted va a estar ausente, ¿no?, pero que no lo acompañe, porque eso es una utilización. Realmente eso es un exceso, ¿no?, poder afirmar y considerar que un niño que está acompañando a sus papás en este tipo de situaciones puede ser constituido como una infracción por violencia. Muchísimas gracias, Marcelo, por explicarnos claramente cuándo se dan los casos de utilización de los niños en los diferentes espacios públicos, políticos y de protesta. Con todos los detalles, el tipo de circunstancia y el tipo de sanción, cómo establece el Código Niño-Niña-Adolescente, y Marcelo Claros acompañándonos precisamente con estos temas tan delicados. Gracias, Marcelo. No, a ti, Jimena, encantado. Cuando tú quieras vamos a estar aquí siempre respondiendo a las inquietudes de la gente. Muchísimas gracias. Vámonos a la pausa, por favor, aguárdenos unos segundos. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. En unos minutos volvemos. En instantes vuelve la programación de TVU. Sé amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando su ardua batalla. Y por supuesto hay todo el entusiasmo para estar bien informados, bien entretenidos aquí en la nueva televisión universitaria. ¿Qué mejor manera de empezar el día acompañado de su revista La Mañana de Televisión Universitaria? Lorena, María René, Sergio, Pablo y Luis llevan a ustedes información, entrevistas, deporte, música y amenidad en La Mañana de Televisión Universitaria.